La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primera de Corintios 14 aborda 3 problemas de Corinto que representan un verdadero desafío de aplicación para nuestros días. Conozcamos los principios que guían a la armonía con el resto de las Escrituras. Primero, el don de lenguas. La cuestión que ha dividido a los cristianos es si las lenguas son idiomas humanos extranjeros, son idiomas angelicales desconocidos por el hombre, o son sencillamente sonidos inarticulados sin ningún sentido. Aunque es evidente que la manifestación del don de lenguas de Corinto tenía algunas diferencias con el don de lenguas que se manifestó en el Pentecostés o en la casa de Cornelio, los pasajes de Hechos 2 y 10 que definen más claramente el propósito del don para la evangelización de los extranjeros pueden ayudarnos a comprender mejor este capítulo. No obstante, como vemos en los versículos 5, 17, 18 y 39, el don de lenguas en Corinto era genuino y el propósito de Pablo es enseñar su debido lugar y función y amonestar contra su abuso. En esa dirección, acerquémonos a la verdad sobre el don de lenguas mediante los consejos paulinos. 1. Los dones no son para presumir, sino para edificar la iglesia. Lo más importante no es qué tipo de lengua se habla, sino el propósito por el cual se habla en lenguas, según los versos 1 al 5 y el verso 12. 2. El don de profecía es superior al de lenguas porque es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, como dice el verso 5 de la traducción en lenguaje actual. 3. Si alguien habla en lengua desconocida en público, debe haber intérprete, según los versos 5, 27 y 28. Si no, es mejor que guarde silencio, según el verso 28 de la Biblia de las Américas. 4. El don de lenguas no es hablar jerigonzas incomprensibles sin propósito alguno, según los versos 6 al 11. 5. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, según dice el verso 13. 6. La adoración a Dios debe ser con entendimiento, según los versos 14 al 19. 7. El don de lenguas es para convencer a los incrédulos con el Evangelio, no para confundir a los creyentes, según los versos 21 al 25. Y 8. No importa en qué lengua se hable, debe hablar uno a la vez, según el verso 27. A partir de todo esto, tú puedes identificar cuando el Espíritu Santo está manifestando el don de lenguas y cuando es otro espíritu el que está manifestando una confusión similar a los cultos paganos. Segundo, el don de profecía. Ya se dijo que, según Pablo, el don de profecía es superior al de lenguas. Además, es obvio que la mayor parte de principios mencionados respecto al don de lenguas se aplican al don de profecía, como el de hablar uno a la vez, como mencionan los versos 29 al 31. Entonces, enfoquémonos en los versos 32 y 33. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, según lo traduce la Dios habla hoy. Debemos comprender que en aquel tiempo la iglesia no contaba con tantas copias de las Escrituras y eran más indispensables las revelaciones proféticas. Sin embargo, siempre ha sido y será inadmisible que el Espíritu Santo se contradiga a sí mismo. Por lo tanto, toda profecía debe guardar armonía con las revelaciones anteriores, especialmente las registradas en la Biblia. Y tercero, que las mujeres callen. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice, declara el verso 34. Este versículo puede ser desafiante para nuestros conceptos modernos, pero el contexto puede ayudar. 1. El propio versículo alude a una probable prohibición legal. 2. El versículo anterior da a entender que era una convención establecida en todas las iglesias cristianas. Y 3. El verso 35 explica que era indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es ahora bien conocido que tanto para judíos como para griegos era inapropiado que una mujer interviniera en una conversación en público.
Por lo tanto, las palabras de Pablo debemos entenderlas bajo el principio general del verso 40, el cual gobierna los 3 temas tratados en este capítulo. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De qué manera debemos aplicar este principio en nuestros días cuando quizá resulta más indecoroso obligar a las damas a guardar silencio? Examina por ti mismo, por ti misma, y cuéntame cuál es tu conclusión. Dios te bendiga. Tus amigos, la familia Sosa Villeda.